Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Franco y en el día de hoy les voy a explicar el teorema de Bayes. Este es uno de los últimos temas que vemos en la parte de probabilidad y con este video pretendemos dos cosas. Primero, identificar bajo qué escenarios probabilísticos se usa el teorema de Bayes, determinar en qué situaciones eh, se puede utilizar este teorema, que ustedes digan, no, esta situación eh, se asemeja a otras que he visto y en estas se utilizaba el teorema de Bayes. Y asimismo queremos que ustedes sepan cómo utilizar el teorema de Bayes. Pues bien, primero empecemos diciendo quién fue Thomas Bayes. Nosotros lo pronunciamos Bayes, pero en verdad su nombre es Thomas Bayes. Nació en 1702, murió en 1761. Fue matemático británico, sacerdote presbiteriano, fue filósofo también y fue miembro de la Royal Society, de allá de Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que el teorema que tiene su nombre fue publicado póstumamente. Un amigo de él, cuando ya había muerto, la familia le pidió a él como, venga, vaya a la casa, mira a ver si hay algo interesante. Y efectivamente el amigo vio que Bayes tenía un teorema, había demostrado algo en- y lo publicó póstumamente. Para empezar, miremos el siguiente contexto con un ejercicio incluido. Así vamos aprendiendo más o menos cómo identificar los problemas que se pueden resolver con el teorema de Bayes. Existen enfermedades bastante raras, tales como la cromatopsia, ver todo en tonos de blanco y negro, o la insensibilidad congénita al dolor, SIPA, que es la incapacidad de percibir el dolor físico. Incluso hay un episodio de Doctor House, búsquenlo en YouTube, se los recomiendo. Es una chica que sufre de esto, y bueno, también le ocurren otros tipos de situaciones, pero es interesante la vida como ella la ve. Búsquenlo, en verdad se los recomiendo. Las pruebas de diagnóstico para detectar enfermedades así de raras tienen problemas en cuanto a la fiabilidad del resultado. Sí ocurre, por ejemplo, también con el clima. Lo normal es que no llueva. Eso es fácil de predecir. Lo que es difícil de predecir es cuando llueve. Porque como el evento inusual es que llueva, hay menos información para hacer una previsión sobre cuándo va a llover. Lo mismo ocurre con las enfermedades raras. Como son pocas, hay pocos datos, valga la redundancia, para tener un diagnóstico fiable. Entonces, bajo este contexto, tenemos que suponga que uno de cada 100 personas de una población tiene una enfermedad rara o huérfana. Si una persona que en verdad no tiene la enfermedad se hace la prueba, hay un 90% de probabilidad de que el resultado es negativo. En otras palabras, la probabilidad de que una persona que realísticamente no tiene la enfermedad se haga la prueba y le arroje que no tiene la enfermedad, o sea, negativo, es de un 90%. A su vez, si quien se realiza la prueba es alguien que de verdad sí tiene la enfermedad, existe un 90% de probabilidad de que el resultado dé positivo. Esto son los datos que tenemos. Ahora bien, nos preguntan, se selecciona una persona al azar para hacer la prueba y esta dio positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que en verdad sí tenga la enfermedad? ¿Es confiable la prueba? Es la segunda pregunta. Pues bien, plasmemos esta situación en un diagrama de árbol para ver de mejor manera todos estos datos. Pues bien, entonces, plasmando el ejercicio en un diagrama de árbol tenemos lo siguiente. Vamos a ir haciendo cada uno de los ejercicios, cada uno de los datos y vamos a colocarlo en el árbol para que sea más entendible. Comenzamos con lo siguiente. El primer evento es determinar si la persona tiene o no la enfermedad. Entonces, esto es la probabilidad de sí o la probabilidad de no. En este caso, el enunciado nos decía que la probabilidad de que sí tuviera la enfermedad es de 1/100. ¿Cuánto sería la probabilidad de no tener la enfermedad? No hay una tercera opción. O tienes la enfermedad o no la tienes. Entonces, si 1/100 es la probabilidad de tener la enfermedad, la probabilidad de no tenerla es el restante, 99/100. Este más este, 100/100, da 1, que completa la unidad. Son complemento en ese caso. Entonces, voy a cambiar un poco estas fracciones para que queden como decimales para entenderlas un poco más fácil. 1/100 es igual a 0,01, mientras que 99/100 es igual a 0,99. Listo. Entonces, en este caso, sabemos lo siguiente, que de cada una de estas opciones, tener o no tener la enfermedad, nacen otras dos opciones. Que la prueba te haya salido negativa o positiva. Negativa o positiva. Entonces,
El enunciado nos decía lo siguiente, que la probabilidad de que una persona obtenga un resultado positivo en el test, dado que sí tiene la enfermedad, de 0,9. En otras palabras, asumimos que la persona tiene la enfermedad. Con base en que asumimos eso, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado le sea positivo? Pues 90%, eso es bastante coherente. ¿Cuál es la probabilidad de un falso negativo? ¿A qué me refiero con un falso negativo? Que le salga negativa la prueba a pesar de que efectivamente tenga la enfermedad. Es el complemento de este, 0,1. Es lo que le falta a este para llegar a la unidad. Este más este tiene que dar 1 y ese 1 representa este de acá. Pues bien, de la posibilidad de no tener la enfermedad también nacen otras dos ramas, que sea negativo el test o positivo. En ese caso, la probabilidad de que salga negativo el test, dado que no tiene la enfermedad, es decir, asumimos que no tiene la enfermedad la persona, la probabilidad de que sea negativo, el examen de laboratorio es de 0,9. ¿Qué ocurre? Que el complemento es la probabilidad de que salga positiva la prueba, dado que no tiene la enfermedad, es decir, un falso positivo. Este 0,1 más este 0,9 da la unidad que completa la unidad y representa este 0,99 de acá. Pues bien, acá en la mano derecha vamos a hacer otra parte del árbol para que quede totalmente completo. ¿Qué ocurre? Que si yo multiplico esta probabilidad con esta, sería la probabilidad de sí tener la enfermedad por la probabilidad de que dé negativo dado que sí tiene la enfermedad. Algo así, ¿cierto? Pues bien, si yo multiplico esta probabilidad con esta probabilidad, estoy aplicando la ley general de multiplicación. Me dice que probabilidad de A por la probabilidad de B dado A es la intersección entre ambos eventos, asumiendo que son eventos dependientes. En este caso, ¿cómo sabemos que son eventos dependientes? Porque la probabilidad de que sea negativo o positivo sí se ve afectada por el hecho de que previamente sí tengas la enfermedad o no la tengas. Es decir, sí tener la enfermedad o no tener la enfermedad condiciona la probabilidad de obtener un resultado positivo o un resultado negativo. En ese caso, al ser eventos dependientes, yo sé que si yo hago esta multiplicación, voy a obtener la intersección. Miren acá, aquí estoy haciendo esa misma parte de la ley general de multiplicación, por lo cual esta parte de acá es la intersección entre sí tener la enfermedad intersectada con un resultado negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escojo una persona al azar, aquí estoy hallando la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad y la prueba le haya salido negativa. ¿Cómo? A partir de la multiplicación de estos dos de acá, que son este y este. En ese caso sería 0,01 por 0,1 que me da 0,001, ¿vale? Ahora, si yo multiplico este valor por este de acá, estoy haciendo probabilidad de sí tener la enfermedad por la probabilidad de positivo, dado que sí tiene la enfermedad. Como vimos en la ley general de multiplicación, hacer esto para eventos dependientes es hallar su intersección. Entonces, en este caso es 0,01 por 0,9, que nos da el 0,009%. Este resultado aquí es la probabilidad de sí tener la enfermedad y que al mismo tiempo el resultado me haya salido positivo. Ahora acá, si yo multiplico este con este de acá, estoy hallando es esto, la probabilidad de no tener la enfermedad por la probabilidad de que el resultado me dé negativo dado que no tengo la enfermedad. Esa es la intersección entre ambos eventos y el resultado de multiplicar esos dos valores es 0,891. Esta es la probabilidad de que si yo escojo a una persona al azar, esta es la probabilidad de que esa persona no tenga la enfermedad y el resultado le dé negativo. Por último, por este sería la intersección entre no tener la enfermedad intersectado con que el resultado de la prueba le dé positivo. Para eso, la probabilidad de intersección es del 0,099. Entonces, hasta ahí completamos todo el árbol. Muy bien. ¿Qué ocurre? Nos están preguntando lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad
de que, dado que una persona arrojó positivo en la prueba, sí tiene la enfermedad. Lo explico de otra manera. La persona va al centro médico, se realiza la prueba y le dio positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que en verdad sí tenga la enfermedad? Pues bien, esta probabilidad uno la mira y uno dice, ay, pero es que no está en ninguna parte del árbol. Entonces alguien podría decir, ay, pero es que es esta misma de acá. No cometan ese error. Es muy diferente preguntar cuál es la probabilidad de que yo sí tenga la enfermedad, dado que el test me dio un resultado positivo, a cuál es la probabilidad de que dé positivo un test ya que yo tengo la enfermedad. Eso es una cosa muy diferente. En uno, yo ya estoy asumiendo que sí tengo la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que es positivo? En otra, es a mí me dieron un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que en verdad sí tenga la enfermedad? En esos casos, uno está tratando de hallar la probabilidad de un evento anterior, dado que ya ocurrió uno posterior. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que sí tenga la enfermedad, evento anterior? O sea, desde niño yo tengo la enfermedad, evento anterior, dado que después me dan un resultado positivo. Bueno, para esos casos es que utilizamos teorema de Bayes. Son los casos de la probabilidad condicionada en los que se pregunta por una probabilidad de un evento anterior dado que ocurrió uno posterior. Y esa probabilidad no se encuentra en ninguna parte de este árbol. Antes de continuar, me faltó decirles una cosa. Resulta que estas probabilidades de intersección, si yo quiero corroborar que los resultados me hayan quedado bien, consiste en sumar estas probabilidades de intersección. ¿Qué pasa? Si yo sumo todas estas, agotan a todos. ¿Cómo así que agotan a todos? Miren, si yo sumo los que sí tienen la enfermedad y dieron negativo, los que sí tienen la enfermedad y dieron positivo, los que no tienen la enfermedad y dieron negativo, y los que no tienen la enfermedad y dieron positivo, si yo los sumo a todos ellos, pues estoy sumando y completando a todo el mundo, toda la probabilidad. Y recuerden que la probabilidad total se representa por el 1. Entonces, si yo sumo 0,001 más 0,09 más 0,891 más 0,099, tengo como resultado 1. ¿Ven? Entonces, así puedo constatar de que me quedaron bien los resultados. Bueno, entonces volvamos al punto. Teorema de Bayes. Ya sabemos en qué consiste, cuándo se utiliza, pero no hemos visto cómo se utiliza, cómo utiliza la fórmula. Pues bien, nos dice el teorema de Bayes lo siguiente, que la probabilidad de un evento A dado un evento B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B. ¿En qué consiste esto? Como ya sabemos que el teorema de Bayes se utiliza para hallar la probabilidad de un evento anterior dado que ocurre uno posterior, ¿sí? En este caso, nuestro evento anterior es A y nuestro evento posterior es B. Aplicar esta fórmula requiere determinar si estamos en el supuesto que les acababa de mencionar hace un par de segundos. Entonces, aplicar esta fórmula del teorema de Bayes implica saber quién es A y quién es B. En este caso, el evento anterior de nosotros es, y el por el cual nos están preguntando, es la probabilidad de si está enfermo, si en verdad está enfermo. Mientras que B, que es el evento posterior, un segundo evento, ocurrió después, es la probabilidad, perdón, es el evento de que dé positivo el examen, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo utilizo estas conversiones, puedo reformular esta ecuación de una manera diferente con mis propias categorías. Así, la probabilidad de que sí esté enfermo, o sea, A, dado la probabilidad de que dio positivo, o sea, B, es igual a la probabilidad de que sí está enfermo por la probabilidad de que dio positivo, dado que sí está enfermo, sobre la probabilidad de que dé positivo, un test. Entonces, desarrollemos primero la parte de acá arriba. ¿Qué ocurre? La probabilidad de que sí está enfermo por la probabilidad de que dé positivo, dado que sí está enfermo. Si vamos al árbol, la probabilidad de que sí esté enfermo por la probabilidad de que dé positivo dado que sí está enfermo. O sea, sería 0,01 por 0,9. Pero ¿qué ocurre? Esta multiplicación ya la habíamos hecho acá. Y sabíamos que es la intersección entre ambos eventos. Y miren, el resultado es 0,09. ¿Puedo colocarlo de esta manera?
pero ya sabemos el resultado. Eso es lo bueno de hacer esta parte de la tabla, que ya ganas mucho tiempo teniendo unos resultados de antemano. Entonces, vamos a colocar esto acá. Acá. Veanlo acá. 0,01 por 0,9. El problema es hallar la probabilidad de los positivos, porque si uno se va al árbol no lo encuentra, no hay una probabilidad pura por acá que diga, uy, aquí está la probabilidad de que esté positivo el examen. Pero podemos hacer las siguientes inferencias. Céntrense acá, en la que acabamos de seleccionar ahorita. Esa es la probabilidad de que dé positivo intersectado con que sí tiene la enfermedad. Recuerden que la probabilidad de intersección se puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, porque cumplen la propiedad conmutativa. Da lo mismo probabilidad de que sí tenga la enfermedad y el resultado le haya sido positivo a la probabilidad de que es positivo y tenga la enfermedad. Entonces, si yo cojo a los que dieron positivo y tienen la enfermedad, que son estos de acá, y los sumo con los que dieron positivo y no tienen la enfermedad, que son estos de acá, estoy sumando, o mejor dicho, estoy llegando a todos los que dieron positivo, porque si a ti el test te dio positivo, tienes dos opciones, o tienes o no tienes la enfermedad. Si yo sumo los que sí tienen la enfermedad y dieron positivo, más los que no tienen la enfermedad y dieron positivo, la suma de esos dos me da todos los positivos. Entonces, este más este es esta parte de acá. Bueno, previamente estos valores de acá los volvemos a ver acá. 0,09 salió de la multiplicación de aquí, entonces es esta multiplicación de acá. Ya saben ustedes de dónde salió esta multiplicación, más este valor de acá salió de esta multiplicación. Entonces yo la coloco acá. Si yo multiplico este por este, me da 0,099. Si yo multiplico este por este, me da 0,09. Y el de arriba, 0,01 por 0,9, es 0,009. Si yo resuelvo esto, sumo estos dos primero y luego este lo divido entre el resultado de la suma de acá, me da 0,83 periódico. O sea, el 8,3%. Esta es la probabilidad de que en verdad sí tenga la enfermedad, dado que le dio positivo. En otras palabras, fue al examen de laboratorio, el resultado le dio positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que en verdad sí tenga la enfermedad? Es apenas del 8,3%. ¿Por qué digo apenas? Porque es muy poca. A la segunda pregunta, ¿es confiable la prueba? Para nada. Si usted va a un examen para una enfermedad rara y usted ya conoce de antemano estas probabilidades, tenga la seguridad de que solamente tiene un 8,3% de certeza de que usted en verdad sí tenga la enfermedad. ¿Cómo se hace para evitar todo este problema? Requiere una segunda prueba de comprobación. Tienen que hacer una segunda prueba para determinar que usted efectivamente sí tenga la enfermedad. Si en la segunda prueba ya le dio positivo de nuevo, ya muy probablemente es que usted sí tiene la enfermedad. Pero con una sola prueba para enfermedades tan raras, se necesita una segunda prueba, ¿vale? Entonces, en esto consiste el teorema de Bayes. ¿En qué caso se utiliza? ¿Cómo se utiliza la fórmula? Y no es más, nos vemos en otra ocasión. Pásense al segundo video, teorema de Bayes 2, que es, digamos, un video plus para que sepan de dónde salió la fórmula.